presentamos al ingeniero Hugo Guapaya Rueda, quien presentará el tema Movimiento de tierras en obras viales. Buenas noches, ingeniero Hugo Guapaya, y bienvenido. Buenas noches. Para empezar, quiero agradecer primero la oportunidad de poder participar de este simposio. Me parece muy interesante. Estuve viendo un poco los contenidos y la información. El aporte que quería tratar hoy día, que está muy ligado con el tema del diseño, de la parte de construcción de carreteras, es el tema del movimiento de tierras, ¿no? Y es algo que siempre he pensado que es lo que determina si se hace o no se hace un proyecto. Porque finalmente si desarrollamos usando toda la tecnología que tenemos, Civil 3D, InfraWorks, hacemos un proyecto con BIM, entramos a Navisworks y empezamos a trabajar todo eso, de nada serviría si no tenemos el dinero. Y lamentablemente en el Perú, bueno, no lamentablemente, es lo usual, quien invierte en la construcción de carreteras es el Estado. Y el Estado de repente a veces no están los presupuestos adecuados para construir. Sobre todo hablamos de carreteras pequeñas, que son las que tanto necesitamos en el país. Tenemos un déficit gigantesco de kilómetros por kilómetros que no están hechos. Necesitamos hacer carreteras. Entonces, el tema de costos pasa a ser una de las 6 consideraciones que decía el ingeniero Cabrera que debe tener una carretera, ¿no? La parte económica. La parte económica a veces tenemos muchas restricciones. Hablar del pavimento de una carretera no habría mayor problema, ¿no? Porque si yo tengo la sección de mi pavimento, cuánto miden los espesores, tanto de la base, la subbase o la carpeta asfáltica, y tengo esas áreas, lo multiplico por la longitud y ya tengo el volumen. Y podría decir que el pavimento sé cuánto me va a costar. La incertidumbre pasa por la parte del movimiento de tierras, porque solamente asumiendo nomás que el terreno que vamos a construir fuera homogéneo, ahí ya hay consideraciones que pueden hacer variar nuestro proyecto y que puede cambiar mucho de costos. Por ejemplo, los volúmenes de corte. Si tengo que eliminar un exceso y mi cantero o mi depósito está a varios kilómetros, me voy a gastar mucho del presupuesto en traslado de materiales, en traslado de excedentes. Igual, si tengo que traer, porque el suelo no me sirve y tengo que eliminarlo y traer suelo material en préstamo, entonces también mis costos se elevan. Entonces el diseñador, incluso el constructor, deberían tener una herramienta que les permita verificar, controlar, proponer una serie de procesos con mucha aproximación a la realidad. Lo que yo quería, esta es una diapositiva de dos láminas nomás, quiero hacer una presentación más directa usando la plataforma de Civil 3D. Lo que quería recordar nada más era cómo es que nosotros calculamos un movimiento de tierra, ¿no? Esto lo sabemos de acuerdo a lo clásico en el Perú, es como nosotros evaluamos y determinamos la volumetría de un movimiento de tierra, ¿no? Tenemos 2 áreas, hacemos la semisuma de las áreas y la multiplicamos por la distancia y ya tenemos el volumen entre esas 2 secciones. Si hacemos la sumatoria de todas las secciones, ya tenemos el volumen del movimiento de tierras de lo que corresponda, corte o relleno en esa zona. Sin embargo, hay otros métodos. Por ahí hay un método que no se conoce mucho, que es el método prismoidal, que tiene otra fórmula más matemática. Esto es asumiendo como que el terreno tiene mucha variación. Yo, por lo menos en la experiencia que tengo, este método se ha usado cuando tienes mucho cambio de movimiento, de niveles. O sea, tu terreno tiene muchas ondulaciones, por decirlo de alguna manera, y hay cambios donde los niveles pasan de corte a relleno de sección a otra. Entonces, en un momento, las áreas se hacen 0. Y cuando eso ocurre, hay 2 elementos geométricos que pueden tener área 0, que son justamente la pirámide y la cuña. ¿Cuál voy a usar? Entonces, ahí está este tercer método basado en un volumen de una pirámide, ¿no? Con base irregular. Entonces, o con un tronco de pirámide. Entonces, esto es un poco los clásicos. Civil 3D y otros programas de repente, y
los antecesores a Civil Land y Civil Survey, muy antiguo, usaban y usan un método que no es muy común, que es el método llamado composite. Este método composite me permite a mí tener volúmenes, de hecho, mucho más precisos que en los otros métodos tradicionales. Entonces, mi intención es hablar un poco de eso, proponer por qué. ¿Cuál es el gran problema del método composite? Me da un reporte y me dice, estos son tus volúmenes de corte y estos son tus volúmenes de relleno. Y nada más. Y nada más. Yo me quedo ahí a medias con todo el tema porque no puedo hacer, por ejemplo, una programación de obra con este resultado. No puedo hacer una verificación. De hecho, cuando yo doy un reporte de este tipo, podría de alguna manera malinterpretarse inclusive. Entonces, la intención es ver qué podemos hacer, qué es lo que nos ofrece hoy día la plataforma de Civil 3D como una herramienta para el cálculo del movimiento de tierras y cómo nosotros podemos aprovechar eso dentro de nuestro esquema en el diseño y la propuesta de carretera. Yo tengo acá un diseño, no voy a repetir lo que de repente ustedes ya conocen, ¿no? Yo he hecho un corredor sobre esto, sobre un camino carrozable. El corredor tiene sus elementos, tiene una sección muy simple. No he puesto ni bermas, ni sobreanchos, ni nada de los tiros. No tengo ni curva de transición. La carretera de tercera clase, una velocidad de 30 kilómetros, lo más simple posible. Entonces, sobre ese diseño, yo tracé una línea de rasante, un eje de la rasante, sobre el cual colocaría mi carretera. La primera aproximación a volúmenes en esta etapa es que yo puedo en mi sección o en mi perfil, perdón, verificar dónde están las áreas de corte y áreas de relleno en el eje de la carretera, no en la sección, sino en el eje de la carretera. Y poder estimar, por ejemplo, si por ahí necesito mover mi alineamiento, subir mi nivel de rasante o hacer cualquiera de estos ejercicios para ya ir ensayando, ya ir proponiendo una idea de volúmenes. Una vez que ya tengo la carretera, creé el ensamblaje y con el ensamblaje modelé el terreno, creé una superficie de ensamblaje y calculé todas las secciones. En las secciones tengo las áreas, algunas muy pegadas al terreno, encima, otras que están en ladera de cerro. Al final he hecho el cálculo de volúmenes y el cálculo me dice que tengo 6.865 metros cúbicos en neto, con un corte de 1.300 y un relleno, un corte de 8.192 y un relleno de 1.327. Entonces, eso es el resultado de este análisis típico, clásico, utilizando el método composite, perdón, el método del promedio de áreas. Hubiera utilizado de repente el método prismoidal y me hubiera salido otro tema. Pero finalmente este cálculo de acá, es lo clásico, como digo, es lo que nosotros hacemos. Pero para llegar a este nivel, yo tengo que pasar por muchas etapas. De repente me va a demorar ver todas las secciones, va a demorar hacer este reporte o tener toda esta información a la mano. La manera más simple de analizar una superficie y obtener el resultado del volumen es simplemente comparando lo que hemos modelado. Nosotros hemos modelado el terreno, un DTM o un MDT, como quieran, un modelamiento digital del terreno con una malla de triángulos. Trajimos los puntos de topografía, sea con una nube de puntos, sea con una estación total o cualquiera de los métodos. Ya tenemos toda la topografía. Sobre eso hemos proyectado un corredor, un modelo tridimensional que es la carretera. Entonces, ¿qué hace el método composite? Simplemente compara modelos. Compara el modelo de la topografía natural contra el modelo de la carretera, directamente. Entonces, no hay intermediarios. Yo mostraba la imagen previa de dos secciones. Las distancias normalmente decimos que es 20 metros en tangente. ¿Y qué pasa si en medio de esos 20 metros hay una depresión? O en medio de esos 20 metros hay un montículo. No lo consideran, porque simplemente estamos promediando el área inicial y el área final. El método composite me permite a mí analizar todo.
todas las depresiones, todo. Y va a depender ya la exactitud, ya de la calidad de la topografía. Porque el modelo tridimensional puede estar muy bien, pero la topografía, si no está bien hecha, entonces ahí sí voy a fallar, incluso con el otro método también. Pero aquí, con mayor razón, tener una topografía muy detallada va a permitir que yo pueda tener un cálculo más preciso. Entonces, para que vean cómo es tan sencillo, yo entro a la parte de análisis del Civil 3D y voy a crear una superficie de topografía, de cálculo de volumen. Vamos a llamarle volumen 1. ¿Ya? Este va a ser mi superficie. Aquí yo puedo establecer cuál es mi superficie base, el terreno. ¿Cuál es mi superficie de comparación? El corredor. Entonces, comparando esas dos superficies, voy a obtener volumen inmediatamente. Además, me permite a mí el software, en este caso, colocarle los factores de compactación, esponjamiento, de acuerdo al material que está. Aquí sí ya es más complejo el asunto, porque nuestro querido país tiene tal diversidad de todo, hasta de suelos, que esos suelos pueden variar en un tramo de una carretera. Puedo tener arenas, puedo tener gravas. Ahí ya la cosa se hace un poco más compleja y hay que hacerlo por etapas. Pero en este caso, si asumiera que es el mismo tipo de material, podría darle el mismo factor a todo y saldría ya los valores diferenciados. Lo que normalmente yo sugiero es que calculemos con nivel de banco sin factores y después a la hora de hacer el metrado, ya por kilometraje, se estimarán los porcentajes que corresponde a cada etapa. Pero por ahora, solamente el resultado es un valor sólido, sin considerar ningún tipo de esponjamiento ni compactación de nada. Ok, simplemente le digo ok a esto y automáticamente, viene, sin mucho esfuerzo, me dice cuánto es de corte y cuánto es de relleno. Yo no tuve que hacer secciones, no tuve que ver las secciones, no tuve que hacer, simplemente hacer este ejercicio. Lo pude haber hecho antes incluso de hacer todas estas secciones, antes de hacer todo este análisis. ¿Por qué? Porque Civil 3D no está usando esta data de los promedios diarios, está usando, vuelvo a repetir, los modelos digitales. Antiguamente, cuando se hacía esto y dábamos el reporte, la gente nos decía, no, no puede ser, ¿cómo va a ser? Tienes que hacer las secciones, tienes que hacerse todo el recorrido para que recién te crea. Entonces no había un reporte. Hoy día la ventaja, se ha creado algunos reportes. Yo tengo un reporte para acá, para la pantalla, que me hace ese resumen que lo tengo, ya entonces un poco más elegante, un poco más informativo. También, como puse en la imagen, puedo tener un reporte fuera de pantalla, un reporte para ponerlo en mi informe, para ponerlo en los cálculos que voy a hacer. Si yo comparo estos volúmenes con los volúmenes obtenidos por el método de la sección, voy a ver con una sorpresa. A ver, vamos a ver cuánto es la diferencia. Mire, solamente en el de corte o en el neto, 6.810, ¿ya? ¿Cuánto me dice el volumen acá, en el neto? 6.865. Si yo hago la diferencia, bueno, saco la diferencia entre uno y otro, ¿no? 6.810 son como 55 cubos. 55 cubos entre el total de 6.810, me sale un porcentaje de 0.8%. O sea, la diferencia no es mucha, pero acá, ¿por qué no es mucha? Porque la topografía, de repente, esta topografía fue tomada con estación total. Entonces, aquí no hay mayor diferencia, hay más detalle que de repente en otros terrenos donde se ha hecho referencialmente, con curvas de nivel. Entonces, pero he visto en mi experiencia que la variación puede llegar hasta 5%, 4%, pero no más. La diferencia no es tanta. Entonces, ahí viene ya el problema, ¿no? Porque yo podría hacer, y vamos a poner esto acá abajo mejor, con el método tradicional, con el método de las secciones, yo puedo hacer mi diagrama de curva masa. Aquí en el mismo menú de análisis está el MathHaul, ¿no? Donde yo puedo establecer, tengo mis estilos acá listos, creados para usar este diagrama. Puedo crear del volumen total, un diagrama de curva masa, y no le voy a poner todavía la distancia libre para ver cómo se crea este diagrama. Lo tengo ahí. Y me va a crear todo el movimiento de tierras usando el neto, ¿no? Este volumen neto,
y me va dando toda la forma del diagrama durante todo este proceso, ¿no? Ya sabemos que cuando sube, cuando va para arriba, es corte, y cuando baja es relleno. Esta es una curva que representa esto. Normalmente el diagrama lo vemos siempre alineado. La estación 0, que está acá, la alineamos con la estación, con el perfil. Entonces podemos ver que justamente los picos que ocurren en el diagrama pasan precisamente en las partes donde hay cambios, ¿no? Estos cambios donde pasa de corte a relleno. Aquí hay unos picos en las curvas, que es lo que me va a permitir hacer un análisis y de repente hasta una programación. Entonces, por acá yo ya tengo un esquema. Esto no lo puedo hacer, digamos, directamente en Civil 3D, porque no me da estas secciones. Pero se ha incorporado una nueva aplicación. Y digo es nueva, no creo que tenga más de una versión, la 2020 ya la tuvo, ahí la vi por primera vez. Es una aplicación que se llama Earthworks Plan Production, una especie de plano que me permita ver cómo es mi movimiento de tierra. Pero antes de eso, yo quería mostrarles algo también. Una de las cosas, por ejemplo, que a mí me interesa saber es, ya yo lo vi en corte, ya lo tengo en sección, acá. ¿Cuáles son las zonas de corte? ¿Cuáles son las zonas de relleno? ¿Lo puedo ver acá en planta? Esa es una buena alternativa. Yo he creado, tengo un estilo acá, en mi superficie de volumen, voy a cambiarle el estilo, y voy a crear un temático, un volumen temático que me permita a mí ver en planta dónde tengo que cortar y dónde tengo que rellenar. Entonces vamos a cambiarle el estilo, mi temático está acá, temático volúmenes, vamos a hacer el análisis, cambio esta elevación por un tema de configuración, vuelvo a la elevación, ya tengo dos rangos, puedo tener mi tabla de volúmenes, inclusive mi tabla de resultados ahí, y hago correr este análisis. El límite de esta superficie, que no es una superficie topográfica, esta superficie es la resta de corte menos relleno. El límite entre estas dos superficies, entre esta área, es la cota 0, el nivel 0, por decirlo. Entonces, en rojo voy a poner el corte, como lo hace Civil 3D, y en verde voy a poner el relleno. ¿Ya? Entonces, ahí hay un área. Incluso esta tabla la puedo modificar para que aparezca el volumen y va a aparecer el mismo resultado que aparece en el reporte. Entonces, le digo aceptar. Y ahí en planta, ahora yo puedo ver cómo está la zona que voy a cortar, cómo está la zona que voy a rellenar. Entonces ya puedo empezar a trabajar un poco más real, lo que estamos buscando con la tecnología BIM, ¿no? Ya ustedes deben estar, igual como mis alumnos, apercibidos, atentos, que BIM en ese instante está desarrollado para todo lo que es edificios. El gobierno dio una ley pensando en edificios, pero no se dio cuenta que había un déficit en carreteras o infraestructura en general. No tenemos estandarización todavía, cada uno está haciendo lo que puede, el gobierno mismo está desarrollando sus intentos de aplicar bien y estandarizar bien. Esperamos que pronto ya tengamos nuestros estándares, nuestras codificaciones, para poder hablar todos el mismo idioma y ya entrar en el tema BIM con todas las plataformas y todas las cosas que requieren. Entonces, ahí yo tengo un plano que me permite a mí visualizar. Pero vamos a la última parte. No, mi intención no es hablar mucho, o sea, no es hablar de todo el programa con todos los detalles. Vamos a esta parte nueva que hablamos, el Plan Production. Es tan nuevo que hasta ahora no me permite a mí cambiar las unidades. O sea, está en pies, ¿no? Está en pies, no hay una unidad propia para lo que nosotros queremos. Yo voy a hacer un truco acá, voy a ponerle, por ejemplo, un pie es 30.48, ¿no? Serían 10 pies, serían 3 puntos y pico. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Quiero saber cuántos metros serían, a cuánto equivale 5 metros, por ejemplo, en pies. Entonces voy a dividir los 5 metros, tengo acá mi calculadora, aprovechando que no la tengo acá, 5 entre 3.48, entre 0.048. Ok, me salen 16.4 pies. Entonces voy a hacer celdas de 16.4 pies.
para que me haga el programa celdas de 5 metros. 6.4 acá, pies, 16.4 pies, eso sería uno de los cambios. ¿Qué es lo que me va a reportar? Aquí hay una configuración que puedo ver, no configura las unidades, esa es una de las deficiencias que vi, que no me configura. Tampoco me permiten, a pesar de que me da el estilo, de utilizar tipos de letra o tamaños de letra, salvo que yo cree estilos con tamaños de letra fijo. Entonces está usando los estilos estándar, que es Arial. La ubicación me va a colocar la cota del terreno natural, la cota del terreno proyectado, me va a dar los volúmenes de corte, de relleno, algunas dimensiones, y va a generar unas tablas muy interesantes, ¿ya? Los ejes, la distancia está acá, lo voy a dejar como está, y algunas referencias. Y eso es todo lo que puedo configurar. ¿No? Me gustaría que, imagino que en las próximas versiones y por demanda de los usuarios esto mejore. Entonces ya está. Va a tardar algún ratito, va a tardar, mientras se hace ese proceso, podemos comenzar. Entonces le digo, ok, empieza a hacer como 9 procesos. Ahí abajo los podemos ver, del 2 al 8. ¿Qué es lo que va a crear este modelo? Va a dividir todo el área de trabajo en celdas. Celdas de 5 metros por 5 metros. Lo estoy convirtiendo a metros en las unidades. Entonces, esas celdas van a representar y me va a dar información para esa celda, cuánto movimiento de tierra hay, cuánto movimiento de corte, relleno hay en ese espacio, en esa área, cuál es la cota, incluso promedio de corte, la cota de relleno. Entonces puedo tener una planificación un poquito más detallada de mis procesos. Eso es algo interesante. Ya terminó, me dice que ha concluido con eso, y ahí está el plano. Estas celdas que ustedes están viendo van representando eso. Este es la cota de corte, el volumen de corte, el volumen de relleno, la diferencia de cotas, los niveles de terreno, toda la información celda por celda. Entonces yo ya puedo establecer y controlar mi proceso. Me ha creado 2 tablas acá. Una tabla donde está cada celda informándome los detalles, ¿no? Los cortes, los rellenos. Entonces, esta es una nueva alternativa. Es algo que todavía no lo hemos explotado. Está listo para que ustedes, algunos que de repente están terminando sus tesis y quieren hablar de carreteras, de tocar el tema de volúmenes, aquí hay un área por explotar. ¿Cómo podríamos mejorar esto? ¿Cómo podríamos nosotros sacarle más provecho a esta situación? Yo quisiera hacer un ejercicio rápido, ¿no? Y voy a exportar todas estas superficies a un archivo LangXML. Voy a exportarlos rápidamente para hacer otro tipo de presentación que de repente también les puede ayudar. Por ejemplo, cuando hacemos movimiento de tierras a nivel de plataformas, ¿no? A nivel de plataformados, normalmente tenemos lo que se llaman las marcas TIC, ¿no? Unas marcas que me permiten a mí identificar las zonas de corte y las zonas de relleno. Voy a crear un proyecto nuevo. A ver, primero, lo que pasa es que no lo he exportado a la plantilla y hay algunas configuraciones que están acá. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a grabar esto como otro nombre. Voy a grabarlo con otro nombre y voy a importar en la plantilla siguiente, en el dibujo base que tengo acá, con el que empecé esta presentación, voy a importar la superficie del volumen. ¿Ya? Entonces mejor exporto solamente el volumen. Ya vamos a exportar en un LangXML el volumen, un archivo de intercambio. Entonces aquí está, le llamo volumen nada más, volumen 1, y voy a insertarlo en mi proyecto, en el proyecto SAP. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero hacer un modelo muy sencillo. Ya de repente es un civil muy básico. Es el modelo de crear, por ejemplo, una superficie, a ver, un segundito,
crear una superficie y ponerle puntos a la superficie. Pero en este caso, los puntos a la superficie que quiero poner son las diferencias de nivel de corte y relleno. Entonces, en este modelo, en este sitio donde estaba el archivo, voy a, como digo, insertar la superficie volumen. Aunque ya está creada. A ver si ya está creada. No necesito, ya está creada. No necesito exportarla. ¿Ya? Entonces, no está. Entonces vamos a insertarlo. Inserto acá en la superficie volumen, ¿ya? LAN XML. Vamos a insertar la superficie que está en esta carpeta, que llama volumen 1. ¿Ok? En este momento importa la superficie y ya la creo. Ahí está. Es una superficie que me compara las dos superficies de acá. Acá está. ¿Ya? Entonces, yo quiero, vamos a hacer un sector. Saber, al inicio, por acá. Quiero saber cómo sería mi movimiento de tierras en esta zona. ¿Dónde tengo que cortar, dónde tengo que rellenar? Pero ya no con un hatch, sino con una especie de acotado. ¿Ya? Entonces, voy a insertar, voy a colocar puntos. Debo decir, quiero colocar puntos. Tengo los grupos acá, tengo un grupo corte y relleno, ¿ya? Entonces, quiero insertar puntos sobre una superficie utilizando una malla. Entonces voy a hacer un rectángulo, ya me dice seleccione la superficie o escoja una de una lista. Escojo la superficie volumen, hago una ventana, me pide que coloque el punto base, voy a colocar el punto base por acá, y luego que establezca el ángulo, 0, y luego que establezca la distancia, 5 metros, voy a ponerles cada 5 metros, cada 2 metros en el I, y la esquina superior derecha. Ahí ya está mi zona, solamente esa zona quiero colocarlo. Si lo hago con todo muy grande, no sale tan bien. Entonces le digo, ok, me dice, ¿cuál es el punto de fricción? Le voy a poner Earthworks, una cosa así, y le doy Enter. Mantengo pulsado el Enter, ya, por varios segundos, porque supuestamente llena todo el rectángulo, pero solamente donde hay superficie. Entonces estoy pulsando el Enter, manteniéndolo ahí pulsado para que me genere toda la malla de puntos cada 2 metros sobre esa área. Ya, ahorita termina. Y una vez que ya está listo, simplemente lo aplico a cada uno de los puntos que tengo acá y me va a generar un reporte o una vista con los puntos en un color. Ahí está, ya terminó. Ya. Entonces, aquí voy a actualizar la data. Aquí, entonces, no hay relleno en esta zona, por eso no aparecieron. Pero aquí tengo mi reporte. ¿Ya? Aquí tengo mi reporte. Puedo cambiar la escala de repente a 1 en 100 en esta parte para que sea más pequeño. Y ahí están mis marcas. Entonces puedo generar con unas cuadrículas cada cierto tiempo dónde tengo que cortar. Y ya aquí, esta información ya es más útil porque la puedo cargar en una moto niveladora con GPS, con todo controlado, ponerle esta data y empieza a hacer el corte de todo. Entonces yo podría hacer esta malla. Esto no está en Civil 3D. Está como una celda muy grande, pero podemos prepararla, podemos trabajarlo. Estimados jóvenes, eso es un poco la idea. La idea es que todavía hay un mundo por delante. Yo no he entrado al tema de infraworks. Si me meto infraworks, ya la situación cambia, porque ya también ahí hay un cálculo de volúmenes en este momento. Pero hay varios temas que hacer primero antes de poder trabajar en infraworks directamente. Les agradezco mucho y estoy a su disposición para las preguntas que tengan a bien y los comentarios, y con todo gusto. Esto de acá, a ver, dice 16.4, a ver si... ¿Cuánto mide? De acuerdo, debería medir 5 metros, ¿no? Ya, 16.4, entonces, a pesar que dice pies, esa unidad es metros. Bueno, ya un detalle más para la revisión. Por si acaso, estas son tablas también, ¿no? Estas son tablas, y ustedes saben que una tabla de AutoCAD se puede exportar a un archivo CSV y se puede exportar a una hoja de Excel, ¿no? Trabajar en una hoja de Excel. Ya eso ya es
es tema de manejo, ¿no? De las tablas y esas cosas. Entonces, todos esos reportes pueden salir. Este reporte que yo tengo del volumen también lo podemos sacar fuera de Civil con una especie de rutina, ¿no? Ustedes, hay rutinas que son gratuitas. Tengo esta que dice Civil, exportar una tabla de Civil a un archivo de Excel, a un archivo CSV. Entonces ahí lo puedo exportar. Vamos a ponerlo acá. Entonces está mi tabla de movimiento de tierras, y yo la puedo abrir fácilmente en Excel y tenerla ahí, ¿no? Entonces, si no hay preguntas, quedo muy agradecido por su participación y por haberme permitido ser parte de este simposio, ¿no? A ver, muy buena pregunta. Sobre la plantilla, tengo una plantilla que uso en la universidad, si quieren se las comparto con el grupo de CBL, ellos lo tienen. Sí, es necesario tener el movimiento de tierras antes de construirla. De hecho, la tecnología BIM trata de eso, de que yo pueda modelar toda la información, tener toda la información antes de la construcción, para detectar interferencias. ¿Qué interferencias podemos detectar en una carretera? Una clásica, a mí me pasó, yo fui gerente de desarrollo urbano en una municipalidad, estábamos pavimentando calles, y de repente habíamos pedido a la Luz del Sur, a la empresa de agua, que nos entreguen todos los planos para poder ver las interferencias. Nunca nos presentaron nada. Finalmente empezamos la obra, y en uno de esos movimientos, la retro entra y levanta unos cables de media tensión que estaban enterrados. Se armó todo un laberinto, se apagó media ciudad, porque interrumpimos, pues se cortó toda la energía. Y eso es una interferencia para la obra, costos y todo el problema que eso origina, aparte de los peligros, ¿no? Entonces, lo ideal es que, así como planificamos para un edificio, ver todas las instalaciones para una carretera, necesitamos prever todo el movimiento de tierras, necesitamos prever todo lo que es, por ejemplo, los cortes, los volúmenes de relleno, dónde vamos a dejarlos. Necesitamos ver todo el tema del agua, ¿no? Por ejemplo, quiero ver dónde voy a construir mis alcantarillas. Necesito hacer todo ese modelamiento hidrológico. Necesito ver todas mis obras de arte. Para eso voy a entrar a Revit para hacer mis modelos, crear las cunetas, las obras de arte, las mismas alcantarillas, los puentes, los pontones, los badenes, todo lo que yo necesite, muros de contención. Todo eso hay que entrar con estructural. Tengo que ver la ingeniería de tráfico, tengo que ver, o sea, a mí me gusta mucho esta especialidad de la ingeniería civil, porque involucra todas las demás, estructuras, hidráulica, geotecnia, tránsito, gestión, todo está aquí. O sea, y el déficit que tenemos en el país de carreteras, tenemos para trabajar todos ustedes, mis nietos, todos tienen trabajo por años, porque van a continuar, y vienen los megaproyectos. Hay unas carreteras, la segunda carretera central, van a contratar para especialistas de diferentes países, van a hacer las licitaciones de país a país, pero finalmente esos señores van a venir, van a buscar ingenieros en el Perú que hagan el trabajo. Tal vez traerán todo su know-how, pero nosotros estemos estar listos para esas actividades. El esponjamiento normalmente está en la norma peruana, en el diseño del manual de diseño geométrico, ahí están los factores y tienen unas tasas muy específicas, pero para que puedas hacer ese mapa y puedas determinar, tú tendrías que tener un mapa geotécnico de toda la zona para saber cuáles son los tipos de suelo que tienes. Si pones los factores de la norma, estamos seguros de que está más que cubierto, porque tienen porcentajes de seguridad. Pero si tenemos un tema muy, muy ajustado de dinero y necesitamos tener factores muy precisos, entonces ya la geotecnia entra ahí a hacer los análisis del suelo y a darnos los índices de compactación. Eso sí hay que hacerlo en laboratorios, gabinetes, ¿no? A ver, ¿se puede hacer un balance? Esa es una buena pregunta.
El balance de volúmenes, lamentablemente, para carreteras no está disponible. O sea, no hay manera de que yo pueda generar un balance volumes, como le decimos, para escoger un nivel medio en que lo que yo corto y lo que yo relleno pueda hacer. Se me ocurre, no lo he probado. No, algún día de repente cuando tenga más tiempo me sentaré a hacer ese ensayo. Ustedes saben que en grading hay esa opción. El grading es un plataformado. Las obras lineales que le dicen, el grading estaba incurrido ahí. Entonces yo podría de repente crear mi grading en función del borde del terreno. Hacer el borde, convertirlo en una feature line, y a partir de ese borde crear un grading que se conecte con el terreno. No sé, sería interesante probarlo. Y de ahí sí, yo tengo una opción en grading que me dice balance volumes. Subir o bajar el volumen hasta llegar a un nivel que lo que yo corto y relleno pueda ser compensado. Eso está muy interesante. Voy a tomarlo nota ahí para conversar, para ver si está. A ver, el caso... la geomembrana sí puede cambiar, pero te refieres a la capa, o sea, yo tengo, ya con Civil hago todos los taludes y todo, y le voy a colocar una geomembrana encima. Te refieres a esa capa que va encima, y a ese cambio por esa capa que va a ocupar la geomembrana. ¿A eso te refieres? Porque si eso es, los daylight que usa Civil tienen la opción de ponerle esos materiales, ponerle grosores a los daylight como el grosor de la geomembrana, y ya darte el volumen descontando esa parte. Pero ya en tu ensamblaje tienes que considerar los parámetros del grosor de la geomalla que vas a colocarle para colocar. Lo mismo creo que pasa con un shotcrete, ¿no? El shotcrete también se compacta, toda la ladera, el talud, y se le coloca el shotcrete ahí encima como para... Y necesitamos el volumen del shotcrete. Entonces también se podría generar una capa para eso, para que el programa te calcule el volumen de mezclado que necesitas para el shotcrete, ¿no? Entonces, sí hay posibilidades si es que es eso, ¿no? Si es que está ahí. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ya. No, Google Earth no es una buena garantía. De hecho, de repente para un estudio de prefactibilidad muy lejano a la realidad, te puede servir lo de Google Earth. Lo que pasa es que las fotografías satelitales tienen a veces errores de 1 metro, perdón, 1 metro, no, 5 metros, 15 metros, entonces no hay una garantía. Yo hice, antes de la cuarentena, un levantamiento de todo el morro solar acá en Chorrillos. Entonces hicimos todo el levantamiento con drone, todo el modelo digital. Y luego me fui a InfraWorks, que utiliza la foto satelital de BIM, no tanto de Google, de BIM, mucho más precisa, algunas veces, ¿no? Entonces tenía la foto, tenía todo, pero cuando quise poner mi carretera, el camino que nosotros habíamos diseñado, mi camino quedaba como 5 metros más abajo de la foto. Entonces, el procedimiento, tuvimos que anular esa superficie, ponerle la superficie de la nube de puntos y ahí poner nuestro diseño. Ahí sí cuadró perfectamente. Entonces, Google Earth puede servirte, pero como una referencia para volúmenes prefactibilidad, o sea, no servirá. Salvo que utilices otro archivo que viene parecido al de Google, DEM, que producto de una foto satelital, ¿no? Hay fotos satelitales que son caras, que tienen precisión de medio metro. El drone en este instante, que es lo más económico, está consiguiendo precisiones de 4 milímetros en J. Muy, muy preciso. La estación total está quedando totalmente, como dice, fuera de lugar ya. Ya la estación total se convierte en un equipo lento comparado con un drone. El drone toma toda la información. Entonces ahora lo que se necesita es el software.
Si el dron te vale $2.000, el software te cuesta como $12.000 para poder procesar esa información, mucho más caro que el equipo. ¿Por qué? Porque es el que filtra toda esa data. Te toma el dron todo. Si hay un edificio más alto, si hay un árbol, si hay un poste, todo. Y te lo saca como si fueran puntos. Y al final tu modelo termina pues con una irregularidad. Entonces tiene que pasar filtros. ¿Qué cosas son árboles? ¿Qué cosas son pistas? ¿Qué es terreno? Y ya el programa empieza a procesar. Se puede hacer en Civil 3D, pero sinceramente es muy lento. O sea, Civil 3D tiene su plataforma para análisis de fotos de nube, Point Cloud, pero no es tan efectivo como el mismo software del drone, ¿no? ¿Listo? Gracias a ustedes desde México, qué gusto. Ok, a ver, tengo otra más. No era esa. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, buenas noches. Disculpe el inconveniente. Le pasaré a leer el resto de las preguntas. Ya. Ríos Daisy pregunta, ¿cuál es la diferencia del método que nos ha hablado con el método de Bruce? El método del método Composite con el método tradicional. Exacto. No, ya. Bueno, obviamente, sí, voy a compartir aquí la imagen, creo que esto puede ayudar mucho para entender, ¿no? Lo que yo les decía al principio, que estando con este método de acá, ya, con el método tradicional, yo estoy asumiendo que aquí al inicio hay un área y al final hay otra área. Y lo que estoy haciendo es el promedio de áreas. Este promedio de áreas es esta sección, AM. Esa AM la voy a multiplicar por toda la longitud, asumiendo que todo es un modelo perfecto entre las dos secciones. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si justo donde está AM hay un hueco o hay un montículo? Entonces no lo toma en cuenta. ¿De qué depende finalmente la exactitud? Va a depender específicamente, como dije en un momento, de la calidad de la topografía. Si la topografía está representando todo el terreno en manera detallada, entonces la calidad del trabajo, la calidad de los cálculos va a ser buena. Pero si la topografía, tomaron un punto acá y otro a 500 metros, conozco topógrafos así, después todo es computadora, entonces finalmente no te va a representar el terreno y finalmente los volúmenes que vas a obtener no van a ser los adecuados. Tenemos que recordar que la intención de BIM hoy día es justamente que se cumplan los contratos a un menor tiempo y a un menor costo. Entonces, es muy importante tener información base, y la base ahí para el movimiento de tierras necesitas tener mucha información bien detallada topográficamente, para los planos de ingeniería. Pero si hablamos de las etapas previas, que te aprueben el proyecto, yo lo hago con InfraWorks y en un ratito tengo mi trazo, veo todo, saco el volumen. Esto puede ser como una propuesta preliminar. No necesito ni siquiera usar Google Earth ni nada, porque InfraWorks trabaja directamente con fotos satelitales en 3 dimensiones y puedo ponerle los parámetros de mi carretera, radios mínimos, velocidad y todo, y así como dibujando, haciendo mi trazo, mirando la foto, veo cómo se construye, después incluso la puedo editar, mover, adecuar. Entonces, y incluso InfraWorks me da un modelo, pero eso es preliminar, es conceptual. Ya la ingeniería de detalle, sí me tengo que venir a Civil y acá trabajar con todas mis herramientas para obtener los volúmenes y los metrados que se van a calcular. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta es de José Zabaleta. Dice, la compensación de volúmenes depende de la calidad del material, que sea de buena calidad como para usarse como subbase o base. Lo del material ya es un tema geotécnico, ¿no? Ya no es tanto como diseño geométrico. Y como dije, lo que habría que hacer es tener un mapa geotécnico del suelo, es decir, de qué etapas a qué etapas hay los tipos de suelos que nos puedan tocar. Por eso hacemos las calicatas, para hacer todo el estudio para el diseño. Entonces, con esa información yo ya podría establecer rangos de aplicación de porcentajes de compactación y ahora,
El tema y el diseño, yo no lo he puesto acá, pero yo podría colocar un ensamblaje que considere una base, una capa, una carpeta asfáltica, una base y una subbase, en caso de pavimentos flexibles. Y podría calcular los volúmenes. Civil 3D me puede dar los volúmenes, incluso teniendo en cuenta que mi sección puede cambiar de tamaño en los sobreanchos, en las curvas, en las inclinaciones. O sea, teniendo en cuenta todos los peraltes y todos los detalles, yo puedo hacer que Civil me calcule el volumen. Ya no es una multiplicación de un área fija por una longitud, sino ya ahora tengo zonas que van a cambiar, van a variar, y eso Civil 3D lo puede hacer. Solamente es cuestión de identificar adecuadamente el material, ponerle sus códigos adecuadamente y hacer el cálculo. El reporte está ahí. La siguiente pregunta es de Edwin Caguana. Dice, ¿cuántas calicatas se hacen para determinar el tipo de material que tiene la carretera? Bueno, hay normas, ¿no? Las normas de carreteras hablan de cada 500 metros, por lo menos una calicata. Hay que hacer los análisis, sobre todo de CBR y los análisis químicos, para saber qué confiabilidad tenemos en esos suelos, ¿no? Entonces, para poder determinar la calidad del suelo y su composición, que eso es más que nada las calicatas. En caso de carreteras, normalmente las calicatas son de 1,20 m, 1,50 m, no son tan profundas como para cimentación. Lo que más, aparte de las calicatas, lo que hay que hacer son los estudios de estabilidad de talud. Esa es otra historia, ¿no? Hay que de repente hacer trincheras para hacer los tomas de campo y todas esas cosas, pero ahí tengo que saber cuánto es el grado de inclinación máximo que soporta el talud en su estado natural, y eso puede obligarme a mí a poder poner el muro de contención, hacer banquetas. Ya es la geotecnia metida en la carretera, ¿no? Pero ya nosotros tenemos que, como ingenieros, podemos estar en el tema de vías en cualquiera de las etapas, pero a la hora de sentarnos con todo el equipo, todos tenemos que entender el idioma que se está hablando. Por eso es que en los cursos que llevamos en la universidad nos enseñan todo para que a la hora que vayamos a las reuniones de grupo podamos o gerenciar todo el proyecto o administrar una de las etapas o la especialidad que nos toca. Entonces, en este caso, más que la geotecnia de las calicatas es para ver la capacidad del suelo, la capacidad de abrasión, la capacidad portante del suelo. Lo que me interesa para ver el tema del movimiento de tierras es la inclinación del talud en su estado natural, para saber hasta dónde yo puedo cortar, cuál es la inclinación máxima. Obviamente la norma también, el manual de diseño geométrico de carreteras también me da esos parámetros, pero luego hablamos, ¿no? Si queremos algo más preciso, tenemos que hacer nuestras estabilidades de taludes en cada zona. Listo, muchas gracias por su participación.